La semana pasada, en la quinta trobada de podcast de Cataluña, parece que esta semana está tematizada por este evento, pero no, dejadme que os cuente. Me realizaron una pequeña entrevista y Miquel Camarasa, la persona que me entrevistó, me devolvió una respuesta a una de estas preguntas que se quedó grabada en mi memoria y que me sirve de excusa para este capítulo, el podcast como refugio. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Último episodio de la semana Al Otro Lado del Micrófono, el metapodcast diario en el que en 10 minutitos te pongo al día sobre las noticias, eventos, herramientas, recomendaciones y experiencias personales que vivo, todo ello relacionado con el podcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín y es un placer traerte un nuevo capítulo desde EOB Productora, concretamente el 1194. Ojo que quedan apenas 5 episodios para cerrar temporada. Dentro de los preparativos de mi participación en la quinta trobada de podcast, me pidieron si podían robarme unos minutillos posteriores a la mesa redonda sobre Metapodcast para precisamente seguir la conversación y grabar un pequeño espacio para hacer un podcast sobre el evento. Y os podéis imaginar lo que respondí. Pues lógicamente que sí. ¿Quién iba a decir que no? Bueno, casi al terminar el evento, apenas unos minutos antes de volverme, se acercó el compañero Miquel Camarasa para robarme unos minutos y bueno, pues me comunicó distintas preguntas, ¿no? Sobre qué es para mí los podcasts, el podcasting, qué opino de una cosa, de la otra, de inteligencia artificial, los vídeos, bueno, en fin. Y la última pregunta fue ¿qué significa para ti la palabra podcast? Bueno, pues le conté un poco lo que os he contado a vosotros en muchas ocasiones, ¿no? Que para mí fue algo que me cambió la vida, descubrir este formato. Al principio, bueno, pues se convirtió en algo parte de mi ocio, ¿no? Algo que, bueno, pues escuchaba en los ratos que no tenía otra cosa que hacer, y me acompañó en los primeros viajes y poco a poco empezó a formar parte de mi vida, empezó a cambiar hábitos en mi manera de vivir. Gracias a los podcasts he dejado de fumar, he empezado a practicar deporte, me he formado en algunos aspectos personales o profesionales también. Ha sido una parte muy importante en los últimos años de mi entretenimiento. También he conseguido ahorrar, me he formado un poquito más financieramente hablando. He conseguido cambiar de trabajo, ahora soy productor de podcast y me ha traído, bueno, multitud de risas, de tristezas también, algún que otro lloro, en fin, me ha traído multitud de experiencias, amistades, conocimientos, en fin, podría estar aquí largo y tendido, tan largo como los 1194 episodios que llevo ya, pero bueno, no os voy a sorprender a nadie con esto. Pero la respuesta de toda esta historia que le conté muy resumidamente, pues imaginaos que os lo describo, todo lo que os llevo contando estos 1200 capítulos, os lo cuento en apenas 2 minutitos, y me devolvió mi respuesta con otra pregunta. Y me dijo, ¿podríamos decir que un podcast podría ser un refugio? Y dije, sí, la verdad que no lo había visto nunca así, pero sí, llevas toda la razón, Miquel. Puede ser un muy buen refugio. Por ejemplo, a los oyentes. Para los oyentes, pues hombre, ese espacio seguro en donde disfrutar de su contenido favorito, donde sentirse acompañados, donde seguir formándose, donde seguir entreteniéndose, en fin, puede ser muy buen refugio si eres oyente de podcast y al final te suscribes a tus programas favoritos para seguir conociendo gente, para seguir ampliando conocimientos, en fin, un refugio como oyente. Pero es que también puede ser un refugio para un podcaster, un sitio donde centralizar sus esfuerzos, donde focalizar pues algún aspecto de su vida en el que quiera especializarse o simplemente para compartir un rato junto a otros podcasters para hablar de algún tema que tengan en común o algo más a nivel profesional. No hace falta que sea, digamos, a podcaster independiente o podcaster amateur, sino parte del trabajo de alguna persona. Puede ser como creador de cualquier aspecto que acabe formando un podcast o al contrario, que empiece con un podcast y luego continúe escribiendo un libro o incluso publicando un videojuego. Conozco varios casos de, bueno, personas que se han conocido grabando podcast e incluso han creado una relación amorosa. Bueno, en fin, puede ser el principio de algo más, ¿no? No solamente un podcast, sino que del podcast te lleve a otra cosa. Y puede ser un refugio que no solamente te sirva como un acompañamiento puntual, puede ser pues un nuevo proyecto que nos deje ver otra versión de ti mismo. Yo conozco personas que son muy tímidas,
que en persona, digamos, apenas hablan, o digamos que podríamos decir que son no tímidas, sino a lo mejor calladas, y que luego cuando les escuchas en su podcast dices, no puede ser la misma persona. Si cuando estamos sentados en la mesa, pues le cuesta mucho, o al menos al principio, ¿no? Le cuesta mucho arrancar las palabras o, bueno, tener una conversación muy fluida con esa persona. En cuanto le pones un micrófono delante, está hablando sobre su tema favorito, dices, madre mía, pero esta persona no parece lo mismo, ¿no? Ha encontrado delante de un micrófono su refugio para seguir abriéndose y haciendo crecer como persona. La verdad que he conocido más de una persona y más de dos que les ha pasado esto, ¿no? Que encuentran, bueno, a mí mismo no me ha pasado eso directamente, pero yo he crecido mucho personalmente y profesionalmente gracias a ponerme frente a un micrófono, a preparar los guiones, los diseños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no quiero hablar de mí. O sí, porque a mí me ha servido incluso como terapia, por ejemplo, para dejar de fumar. Ha sido mi refugio para dejar un mal hábito que, bueno, me estaba costando salud, dinero, y que lo he conseguido dejar atrás gracias a realizar otra actividad mucho más sana y mucho más enriquecedora como son los podcasts. Pero es que, como decía al principio, ha sido un refugio para mí en el que he encontrado trabajo que me ha acompañado durante muchos viajes, que me ha acompañado durante muchas tareas, en parte de mi ocio, en parte de mis nuevas amistades, mis nuevas relaciones, bueno, en fin, desde hace muchos años, pues ha convertido en algo muy importante para mí. Y no hablo solamente de este podcast, ¿no? Sino de otros muchos que escucho o personas que he conocido gracias a sus proyectos de podcast, que bueno, a lo mejor no es que sea un oyente fiel, pero sí que me considero amigo de esos creadores de podcast. Y precisamente echando la vista atrás durante este año, he encontrado en los podcasts un refugio. Y este año no os he hablado de la media maratón. Bueno, no os he hablado, sí os he hablado, pero no he dedicado el típico capítulo que sí que he dedicado en años anteriores a mi experiencia corriendo una media maratón acompañado de podcast. Y este año no me he dado cuenta hasta hoy de que precisamente los podcasts me han vuelto a acompañar durante mucho tiempo para preparar este esfuerzo que es correr una media maratón, que al final esa última carrera, ¿no? Ese es el premio que te das tras largos meses, semanas, meses de entrenamiento. Y fueron durante esas semanas y meses de entrenamiento, que es lo que os cuento yo siempre en los capítulos de cada año, que he grabado ya 2 y este tercero no quería hacerlo, pero gracias a este refugio que comentaba Miquel, me he dado cuenta, me di cuenta, y ahora os voy a decir dónde me di cuenta exactamente de esto del refugio llamado podcast mediante esta carrera de la media maratón. Y fue ni más ni menos que tras 18 kilómetros, la media maratón son 21 kilómetros, bueno, pues cuando estaba corriendo la Rock and Roll Series Zurich Rock and Roll Series Madrid, en el kilómetro 18, que fue concretamente en la calle San Bernardo, frente al Parque de Bomberos número 6 de Madrid, el Parque de Bomberos 06 de Centro, Madrid Centro. ¿Y por qué sé que fue ahí exactamente, en ese kilómetro número 18? Veréis, en esta carrera y en todos los entrenamientos anteriores yo voy escuchando podcast y más o menos me programa, ¿no? Pues tengo que salir a correr una hora y media, o en el caso de la maratón, yo calculo que voy a llegar o que voy a tardar más o menos entre 2 horas y cuarto, 2 horas y media. Ojalá y pueda batir mi récord de 2 horas y cuarto, pero me pongo como poco 2 horas y media porque sé que es lo que voy a tardar. El caso es que cuando ya llevaba 18 kilómetros recorridos, esta ocasión reconozco que me estaba costando un poco. Y en el kilómetro 18, cuando me di cuenta de que estaba llegando al Parque de Bomberos número 6 del centro de Madrid, después de haber escuchado unas 2 horas de podcast, automáticamente me quité los auriculares porque en ese parque de bomberos ponen música y los propios bomberos están animando a los corredores, y salí del refugio llamado podcast para correr los últimos 3 kilómetros de esta media maratón y disfrutar de lo que me quedaba de carrera. Yo creo que jamás en mi vida, en todas las veces que he salido a correr, ya sean los entrenamientos o las carreras, jamás he salido sin auriculares. Alguna vez que me he quedado sin batería, pero ya os digo yo que ha sido, vamos, que no es lo normal. Sin embargo, aquí me quité los auriculares y disfruté de los últimos 3 kilómetros de esta carrera, de salir de ese refugio llamado podcast, porque me sentí acompañado gracias a la motivación de estos bomberos, el Parque de Bomberos número 6 del centro de Madrid, y a toda la gente que estaba animando al final de la carrera, más o menos
quedaba la calle San Bernardo, calle Preciados, la carrera de San Vicente me parece que es, Cibeles, bueno, Neptuno, Cibeles y ya la llegada a meta, que es digamos la parte más bonita porque es el pleno centro de Madrid y es lógicamente pues el último achuchón que te queda. También es el espacio donde se dividen los corredores de la media maratón y la maratón y es un momento muy emotivo porque les sigues dando ánimos a esos corredores que simplemente llevan la mitad de la carrera, que les quedan todavía otros 21 kilómetros por delante, y a mí personalmente me gusta muchísimo animarles a los maratonianos de verdad. Yo soy medio maratoniano, pero a los maratonianos de verdad me encanta animarles, despedirme de ellos y desearles que los últimos 21 kilómetros que les quedan pues sean lo más livianos posibles y que disfruten de ellos, ¿no? Como sigo disfrutando yo estos 2 últimos kilómetros, ¿no? Porque esto ocurre en la Puerta del Sol. El caso es que en el kilómetro número 18, junto al Parque de Bomberos número 6 del centro de Madrid, salí del refugio llamado Podcast, me quité los auriculares y fue un acto instintivo. Y ahí me di cuenta de que gracias a este formato podcast, la cantidad de horas que he estado entrenando durante este año han sido mi refugio, como bien decía Mikel, para seguir practicando este deporte, para seguir cuidándome y simplemente para sentirme acompañado en cada entrenamiento. Y no hablo de sentirme acompañado porque me aburra, no, para sentirme acompañado de verdad, porque como os decía antes, yo creo que sería incapaz de salir a correr sin este acompañamiento, sin escuchar, pues no sé, es que me podría poner aquí a decir nombres de podcast y nombres de podcaster que me han acompañado a lo largo de todas estas horas y kilómetros, pero esto no acabaría nunca y tampoco, no me quiero dejar a nadie, pero bueno, os podría dar, bueno, un claro ejemplo de ello son las recomendaciones de los lunes podcasteros, entre muchos otros, porque ahí es donde lógicamente descubro muchos podcasts y escucho muchos podcasts, ¿no? Pero este refugio al que se refería Mikel, yo creo que es un claro ejemplo de que simplemente un hábito de acompañamiento, algo, consumir contenido de alguna otra manera a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Con la pantalla del móvil apagada, escuchando a gente hablar en tus auriculares, al igual que otras personas lo hacen con la música, ¿no? Pero en este caso la conexión que consigo capturar con algunos creadores de contenido en formato podcast hacen que para mí, una vez que finalice la temporada de carreras, en estos 21 kilómetros o 18 kilómetros, ya sabéis a lo que me refiero, me hayan servido como refugio para volver a apuntarme. Una vez que terminé esta media maratón, me volví a apuntar para la siguiente, porque sabía que el año siguiente, el año 2026, voy a volver a entrenar gracias a todas estas personas que yo escucho cada vez que salgo a entrenar o a correr, y volveré a meterme en este refugio llamado podcast, que a mí me sirve para tantas cosas como para que, bueno, pues una persona que fumaba, que tenía malos hábitos, que nunca había hecho deporte, se siga apuntando carrera tras carrera, entrenamiento, y haya hecho de mí pues una versión, no sé si mejor o peor, pero al menos más sana. Y la verdad que me ha hecho reflexionar, ¿no? Sobre quizás para mí el podcasting no sea solamente un formato que me haya cambiado la vida, sino que sea un refugio, y que cada vez que necesito meterme en este refugio pues para reflexionar, para nutrirme emocionalmente o para seguir creciendo personalmente, pues me haya servido. Así que desde aquí, Mikel, muchas gracias por esa respuesta que no sé si tenías preparado o no, pero de verdad que me ha hecho reflexionar y mucho. Y bueno, quizás este es un capítulo de opinión un poco raro, pero es que es el último capítulo de opinión de la temporada y bueno, pues quería despedir estos capítulos de esta temporada de esta manera, pues bueno, dando las gracias a este refugio que a mí me ha servido, por un lado como consumidor de podcast cada vez que he ido a entrenar, y por otro lado como creador de podcast o incluso como productor de podcast, para seguir creciendo profesionalmente y personalmente también a este lado del micrófono. Espero vuestros comentarios y opiniones también en la caja de comentarios de la plataforma que sea donde me estéis escuchando, o en el canal de Telegram, donde por cierto mañana mismo lanzaré una nueva encuesta, la encuesta de esta semana, para saber qué episodios os han gustado más de este último ciclo y para saber si para vosotros esto de los podcasts también es un refugio de alguna u otra forma. Por cierto, a este canal de Telegram también podéis acceder mediante los enlaces que encontraréis en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrofono.com, donde también tendréis disponibles todos los capítulos anteriores, así como los enlaces a las redes sociales donde estoy presente, las formas de apoyar el proyecto mediante el Ko-fi o incluso las tarifas para patrocinar los capítulos de este Metapodcast diario. Y solamente me queda decir que disfrutéis del fin de semana y que escuchéis muchos podcasts, o que los grabéis también.
Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.